Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Qué gusto estar con ustedes hoy, el Día de la Actividad Física Internacional, para conmemorarlo a través del programa que tenemos en el Aspen Institute México, Project Play. Saludo con muchísimo gusto primero a nuestros panelistas, a Marijose Alcalá, que ya es parte también del grupo asesor y embajadora Project Play, a Jimena Saldaña, igual ya también parte nuestra, y Horacio Llamas, que a partir de hoy se incorpora también como embajador y como colaborador de este proyecto, que lo que buscamos, pues como ya muchos de ustedes saben, es promover la actividad física y el deporte de forma lúdica, para que nuestros niños estén jugando y haciendo deporte. Saludo también con mucho gusto, por ahí veo que nos acompaña Dieter, que es el coordinador de nuestro grupo asesor. Dieter, muchísimo gusto que nos acompañes, aunque no te veo el día de hoy, yo sé que andas por ahí y pendiente siempre, y gracias por el apoyo que nos das, que nos has dado y que nos vas a seguir dando en este tema. Margarita, qué gusto saludarte también. Margarita es la coordinadora de Project Play, es la encargada de que esto esté avance y avance cotidianamente, y de que estemos echando adelante este tema para que nuestros niños estén jugando, haciendo actividad física. Eso es lo que se trata, Project Play. Y hoy en el Día Internacional de la Actividad Física, pues no podíamos pasar en alto el momento para hacer lo que el Aspen hace, reflexionar en torno al tema, dialogar en torno al tema. Tenemos tres grandes panelistas que nos van a platicar un poco al respecto, ¿no? Hoy es nuestro tercer webinar en el cual estamos abordando las barreras, las problemáticas para impulsar que nuestra sociedad genere las condiciones para que nuestros niños estén jugando. Eso es de lo que se trata. Y bueno, primero que nada quiero presentar a nuestros panelistas antes de continuar. Yo voy a platicarles un poquito nada más de lo que es la actividad física y su impacto en niños, y su impacto en comunidades a través de estudios que ya hemos realizado con Project Play en Estados Unidos. Bueno, primero como les decía, quiero presentarles al panel. Marijose Alcalá, pues prácticamente los que tienen un poquito más de 20 años la conocen, porque estuvo en Juegos Olímpicos en 4, se dice muy fácil, pero estar a un nivel de estar entre los más altos del mundo durante 14 años, porque uno empieza 2 años atrás de la Olimpiada, entonces, no, 18 años, ¿no? Entrenando tan duro, pues se dice muy fácil, y eso es nada más disciplina, tenacidad y las condiciones físico-atléticas, ¿no? Porque si no nacen con esas, pero no solo el nacer con esas condiciones, eso se va con la disciplina, es como se perfecciona, con el trabajo cotidiano es como se llega hasta allá, y Marijose es uno de nuestros ejemplos mundiales muy fuertes. Fue medallista en Panamericanos, Centroamericanos, en mundiales, conoce lo que es estar en un podium y escuchar el himno mexicano generado por ella, y eso ha de ser una de las emociones más grandes. Y su trabajo empezó desde niña, ya nos contará un poquito Marijose al respecto, y sobre todo Marijose, como yo le digo, no se puede estar quieta, y después de estar en la alberca y tirándose durante horas y horas y horas, dijo, bueno, ahora ya qué voy a hacer, y se fue haciendo, inventando y reinventando, estudió administración pública, hizo una maestría, se ha dedicado al servicio público, ha trabajado en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la MEXID, como coordinadora ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva. Trabajó en el Comité Olímpico Mexicano, es miembro permanente del mismo, miembro de la Asociación de Medallistas Olímpicos, fue la primera mujer jefa de misión, para los Juegos Centroamericanos de Barranquilla de 2018, y hoy nos va a platicar también cuál ha sido el impacto, cuál es el impacto del COVID en el estado mental de niños, ¿no? Y de los individuos, y lo negativo que esto está siendo para nuestras sociedades, y cómo a través del deporte, pues es una herramienta
que podemos y debemos usar para combatir la pandemia bajo la que hoy estamos viviendo. Nos acompaña también, como les decía, Jimena, que ya es también amiga de Project Play. Jimena tiene un paso académico importante, un paso profesional muy importante. Ha sido coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Oficina del Secretario de Educación Pública. Destaca ahí su participación en la planeación y coordinación y puesta en marcha del Programa Nacional Aprende en Casa. Esta es la estrategia que surge como respuesta a la pandemia por parte de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito deportivo, que es en gran medida por lo que Jimena está con Project Play y con nosotros. Ella es actualmente vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano y es la primera vicepresidenta de Centro Caribe Sports, la segunda vicepresidenta en Panam Sports y miembro de la Comisión de Políticas Públicas y Desarrollo Social a través del deporte del Comité Olímpico Internacional. Este es el área que impulsa las actividades físicas de desarrollo y fomento del deporte en diferentes sectores de la población. Y bueno, pues tenemos también un ídolo del básquetbol mexicano, uno de los personajes que más lejos ha llegado en este deporte, si no es que el que más. Yo, sin ser un experto en el tema, sí soy fanático de Horacio y de su carrera, ¿no? Ha jugado en diferentes equipos de la NBA, no solo un par de temporadas, no solo llegó, estuvo varios años, fue integrante de la selección mexicana de básquetbol desde la sub-22 hasta 2015 que te retiraste, ¿no? De la selección, Horacio, tengo entendido, y bueno, pues estuvo por ahí 14 años de seleccionado nacional, nada más, ¿no? Se dice fácil estar jugando básquetbol a ese nivel, con esas torres, con esos grandotes, con Hakim, con Shaquille, con todos estos individuos que todos ustedes los conocen muy bien. Bueno, pues Horacio, es nada más para admirarte, para aprenderte, para agradecerte que hoy nos acompañes, para que nos cuentes tu historia, para que nos platiques un poco y para que los niños que te vayan a ver salgan a jugar, se animen a salir a jugar después de oírte. No, bueno, les comento, les voy a decir, es que no me puedo quedar callado. Los Lakers, los Atlanta Hawks, los Phoenix, los Portland Blazers, los Washington Wizards, esos son los de la NBA nada más, ¿no? Entonces, ¿no? Y hoy en día estás preparándote para ser entrenador en jefe, si no mal entiendo, Horacio, y eso me da muchísimo gusto porque los que están en deporte a ese nivel y luego quieren transmitir sus conocimientos y también quieren llegar a los niños con sus conocimientos y demás, eso es realmente por donde tenemos que estar y donde tienen que estar nuestros grandes deportistas como tú. Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias al público asistente. Y ahora sí, Mago, si quieres, les platico muy rápido en torno a la actividad física y los beneficios que hay de hacer actividad física y deporte. Mago, ¿me ayudas tú con las láminas, por favor? Vamos a pasar nada más las tres primeras y con eso nos quedamos ya para que yo no le quite tiempo al tema, pero es importante recalcar el por qué hacemos tanto énfasis en el Aspen Institute México para que los niños jueguen y hagan actividad física a través del deporte. Y básicamente, en lo que entra la presentación, les cuento, el Aspen nos dedicamos a trabajar temas de la agenda pública que creemos que son importantes, relevantes y que pesan, que creemos que tienen un impacto fuerte en el desarrollo social, económico, político del país. El deporte, la actividad física de los niños es uno de ellos. Estamos completamente convencidos que deporte para todos y juego para la vida es una práctica que va a hacer a un México mejor. Tenemos una problemática enorme, ¿no? Los niños en este país poca actividad física realizan con base en lo que establece la Organización Mundial para la Salud, que son 60 minutos diarios de actividad media a alta, ¿no?
únicamente 18% de nuestros niños, 1 de cada 6 prácticamente realiza esto. Es un grave problema desde las escuelas y desde las actividades en la tarde. Hay una problemática importante. Project Play, nos hemos dedicado en México los primeros 3 años de nuestra existencia a ver por qué sucede esto, y lo que encontramos fue la guía de juego que desarrollamos con distintos especialistas de diversos ámbitos, detectando cuáles son las barreras para que nuestros niños estén haciendo deporte en México. Encontramos 9 barreras, hoy le sumamos el COVID, la 10ª, ¿no? Y miren, les voy a presentar primero la otra, Mago, no te vayas de la primera. ¿Qué pasa con un niño inactivo? Cuando un niño inactivo tiene cuando un niño es inactivo, tiene un 30% de probabilidad de presentar obesidad. Cuando un niño es inactivo, tiene un doble de ausencia escolar. Esto está soportado con estudios realizados por Project Play en Estados Unidos con una fuerte base estadística y demás. Los niños tienen menores calificaciones, tienen menores ingresos esperados en el trabajo, ¿no? Tienen gastos mayores en temas de salud, tienen también mayores tasas de mortalidad prematura. Y lo que encontramos ya cuando son adultos es una probabilidad 3 veces mayor de ser obesos, ¿no? Los padres con niños inactivos también tienen mayor probabilidad de ser inactivos. Pásame la siguiente, Mago, porfa. Aquí lo vemos, pero en positivo, ¿no? Aquí podemos encontrar la misma temática, pero en positivo. Primero, los niños activos solo tienen un 10% de probabilidad de ser obeso, bajo el mismo contexto que otro niño económico, socialmente hablando, bajo el mismo contexto, el que hace y el que no hace deporte, hay una gran diferencia. Tienen calificaciones hasta 40% más altas, tienen una menor probabilidad de fumar y de entrarle a las drogas, tienen una mayor probabilidad de ir a la universidad, tienen también una menor probabilidad de enfermedades venéreas, de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos juveniles. Tienen un sueldo entre 7 y 8% mayor esperado en su vida en el largo plazo. Les decía también mayor probabilidad de entrar a la universidad. Sus ahorros en temas de salud anuales en Estados Unidos ascienden a casi $3,000, que es un chorro de lana. Un ausentismo, hay una reducción en ausentismo de niños escolar y cuando estas personas crecen, laboral. Y por último, tienen menores riesgos a padecer del corazón, cáncer y diabetes. Entonces, el tema de practicar deporte no depende, no es únicamente combatir la obesidad, que es un poco lo que nos han querido vender. El tema de hacer deporte va mucho más allá de la obesidad, ¿no? Y lo que es muy, muy importante, y platicábamos hace un momento, es que los hijos de madres activas tienen el doble de probabilidad de ser activos, ¿no? Los niños que tienen padres activos están asociados con ser niños activos. No depende de los niños salir a jugar, no depende de los niños la decisión de hacer algún deporte, no depende de ellos, depende de los padres y depende de nosotros que ellos lleguen a hacer alguna actividad que les guste además. Entonces depende de nosotros primero preguntarles, que eso es lo primero que nos dice la guía de juego que les comento. Lo primero es pregúntale al niño qué le gusta hacer, qué actividad quiere hacer. Y a partir de eso, entonces va a ser mucho más fácil que se enganche con un deporte. La siguiente, Mago, por favor. Y esta lámina, es decir, los beneficios que yo les acabo de platicar son muy fáciles de entender cuando vemos lo que actividad física genera en el cerebro de un niño, ¿no? Esto es una fotografía de un cerebro de un niño que estuvo sentado 20 minutos y un niño que estuvo haciendo caminata 20 minutos, ¿no? Es una tomografía. El niño que está sentado, los colores, si los ven muy claramente, pues son poquitos y hay poca actividad neuronal. El niño que hizo caminata, nada más caminó, no hizo actividad ni siquiera media o alta, vean la actividad que hay en el cerebro neuronal. Es brutal. Entonces, esto te da a entender por qué un niño que hace deporte, que hace actividad física, entiende mucho más matemáticas.
sus neuronas están mucho más despiertas, ¿sale? Su cerebro está mucho más activado. La siguiente, Mago, porfa. Estos son los beneficios que se han encontrado en estudios en Estados Unidos a través de la práctica de actividad física y son estudios comunitarios, ¿no? A nivel comunitario se ha encontrado que los beneficios de la actividad física es la comunidad fuma menos, tienen menores tasas de obesidad, tienen menores tasas de presión arterial, tienen menores tasas de problemas cardíacos, tienen mayores niveles que el promedio de índices de calidad de aire, ambientales, de salud, etcétera. Tienen espacios más abiertos y mucho más espacios para andar en bicicleta, por ejemplo. Las propiedades, las casas, las propiedades de los individuos tienen un mayor valor porque están cerca de espacios públicos. Entonces, si tu casa está cerca de un parque, vale mucho más que si está atorada en medio de muchas otras casas, ¿no? Los espacios públicos generan también mayor propensión de valores. Tienen un menor, encontraron entre 2015 y 2019 que hay un decrecimiento mayor del desempleo, ¿no? En las comunidades donde se practica más deporte. Y también encontraron que tienen mayores tasas de graduados del college americano. Esto no tenemos la información para hacerlo en México, pero estoy seguro que si hacemos un estudio en México, encontraremos cosas muy similares a estas de impacto comunitario. Yo aquí lo dejo, Mago, te dejo la palabra. Esa es la presentación y por eso estamos tan metidos en el Aspen para que los niños hagan deporte. Esa es nuestra base para trabajar tanto en esto. Muchas gracias, Mago. Muchas gracias a ustedes. ¿No se oye, Mago? Estás en... Muchísimas gracias, ahora sí ya. Gracias, Miguel, tremenda introducción. Gracias a nuestros panelistas. Para mí, pues, es un honor tenerlos acá. Gracias por aceptar y por apoyarnos en este día tan importante que es la conmemoración internacional de la actividad física. Yo, sin más, voy a dar un mensaje pues muy leve y muy pequeño, solamente para hablar de la importancia de este día y de ahí arrancamos con el webinar. Sí quiero decirles que yo sí creo que el deporte y la actividad física puede reconstruir un mundo mejor. Esa es mi creencia y por eso estamos acá. Sabemos que la actividad física tiene el poder de cambiar al mundo y históricamente ha desempeñado un papel importante en las sociedades y ya sea de la forma más sencilla como es la de jugar, un juego activo, o digamos en la práctica del deporte o hasta en su forma más compleja. Que entonces creemos que la actividad física y el deporte sí son un derecho fundamental, necesitamos que se vea así y queremos además que sea una herramienta poderosa para fortalecer todos los lazos de las sociedades, promover el desarrollo sostenible, el bienestar, la solidaridad, los valores y la paz. Yo creo que cuando menciono todo esto, ustedes tienen ya en mente varios proyectos que tienen que ver con esto, con el deporte y la promoción de la actividad física. Está documentado inclusive que la actividad física mejora las habilidades de los individuos e impacta de manera contundente la salud y el bienestar. No los tengo yo que convencer en esto. Y ahora en estos tiempos tan difíciles de distanciamiento físico y social, inclusive creo que nos puede ayudar a superar juntos esta incertidumbre, la ansiedad que vivimos, la frustración y el estrés por el aislamiento. El Día Internacional de la Actividad Física, que es hoy, es el 6 de abril, es una oportunidad entonces para reconocer el papel que desempeña en las actividades y en las vidas de las personas, pero de todo el mundo. En Project Play sabemos que este día es un potente instrumento que nos va a ofrecer tanto a los individuos como a los gobiernos, a la sociedad civil, al sector público y privado, escuelas, universidades, la oportunidad de organizar actividades de sensibilización relacionadas con la actividad física y el deporte. Y eso es lo que queremos. Por eso necesitamos hacer que este día sea visible. Sabemos que el deporte traspasa fronteras, desafía estereotipos,
inspira esperanza entre las naciones y es un gran igualador social. Entonces, yo estoy segura que puede ayudarnos a superar estos tiempos de crisis, reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental, como ya lo acabo de decir. Además de que nos pueda ayudar a construir el mundo y regresar a lo que éramos antes de una manera más resistente y de una forma más equitativa. Y por eso estamos haciendo hoy este webinar que conmemore este Día de la Actividad Física. Yo con esa introducción me quedo y los dejo. Voy a seguir de alguna manera el orden para darle la palabra primero a María José, como la presentó Miguel, pues yo ya no tengo mucho nada más que decir, más que yo creo que sí eres de las más famosas de México, María José, de las grandes de nuestro país. Y tu esfuerzo habla, lo que contó Miguel de ti, hablan del esfuerzo, de la entereza, de la disciplina. Y bueno, tu amor al deporte no nada más nos ha hecho sentirnos muy orgullosos oír el himno nacional como lo contó Miguel, sino que también has llegado a la administración pública. Y yo quiero que me cuentes, a lo mejor desde esa esfera, para iniciar este webinar, según tu experiencia, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en México para que todos los niños tengan estas oportunidades de ser activos? Estamos hablando de ser activos no nada más de practicar un deporte, sino de tener un derecho a jugar o de poder salir a un parque o de poder hacer algo, ahorita más que nunca que estamos aislados. Entonces, empezamos con esta ronda de preguntas. Empezó con Marijose, luego continuaré con Horacio y luego con Jimena. Pero, ¿qué tal si iniciamos con esto? Marijose, por favor. Muchísimas gracias, Margarita. Quiero agradecer mucho a Aspen Institute México por la invitación. Para mí es un gran honor compartir este Día Internacional del Deporte con Jimena Saldaña, una mujer también conocedora del deporte nacional, de Horacio Llamas. ¿Qué te puedo decir? Un jugador, un hombre dedicado al deporte, pero que también se ha dedicado a ayudar a niños y a jóvenes para que puedan cumplir sus sueños. Y por supuesto, el Aspen Institute, que está haciendo una labor ardua, significativa, importante para lograr que los niños puedan, y lo voy a decir en tus palabras, conocer, entender, alfabetizar el deporte, que yo creo que eso en México nos hace mucha falta. Y quiero decirte que en la administración pública me viene a la mente el decir que Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos en 1913 a 1921, que la administración pública es el gobierno en acción. Y en ese sentido lo que necesitamos como país es precisamente dar un orden a las acciones del gobierno en la cultura física y el deporte. La práctica de la actividad física es un derecho reconocido por nuestra Constitución desde el 2011, y también existe una ley general del deporte que precisamente establece las bases de la coordinación y la colaboración de todas las dependencias, entidades gubernamentales para el correcto ejercicio de este derecho. Existe todo un marco normativo que define la base para una planeación y políticas públicas específicas, pero que necesitamos que se cumplan. Necesitamos que los institutos del deporte de los estados, el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Politécnico, la UNAM, la CONADE, y todos quienes conforman el mismo SINADE, incluyendo la SEP, que es el líder del sector, hagamos una clara transversalidad eficaz en el momento de la implementación como una política pública, y que eso a veces, cuando no hay una coordinación, cuando no hay una transversalidad, impide que la actividad física y el mismo deporte como política pública puedan ser homogéneos, por ende, y sobre todo eficaces. Entonces, si no tenemos comunicación, si no tenemos integración, si no tenemos planes en líneas de acción dispersas, esquemas educativos de salud que no son integrales, que son ocasionados a veces nada más por ocurrencias, pues eso va a hacer que sigamos teniendo una complicada situación en el deporte nacional. Y esto lo digo con mucho respeto. Yo creo que el deporte en sí está viviendo una implosión para poder generar la correcta implementación de las políticas públicas, pero yo creo que algo que tiene que hacer el deporte en toda su conformación es saber hacer equipo. Y en ese sentido no es tan fácil porque unos pensamos que debemos de ir por un lado, otros por otro,
y la comunicación para lograrlo es muy importante. Entonces debemos de lograr que todos sigamos una misma línea. Les comento que yo creo que debe de existir una, como ya lo decía, una transversalidad en todos los planes y programas diseñados desde todas las dependencias de gobierno en la materia. Debe de existir todos los programas que se desarrollan por todos quienes conforman el SINADE. Se debe de fortalecer todos los mecanismos gubernamentales en la fase de implementación de sus políticas públicas en la materia. Está demostrado que el talón de Aquiles de la política gubernamental es precisamente la implementación. Tú puedes tener sueños guajiros y puedes decir, yo voy a hacer esto, pero si no lo sabes implementar, nunca lo vas a lograr. Se tiene que cumplir y hacer cumplir lo establecido con las reglas de operación, con la ley, para el correcto ejercicio de los recursos destinados al momento de desarrollar e implementar todos los planes y programas en la materia. Una premisa importante es generar un fuerte y eficaz esquema de gobernanza entre todas las dependencias, entidades e instituciones que promuevan y desarrollen la actividad física y deportiva en México. Y el reto que para mí verdaderamente podamos lograr es una política verdadera y eficaz, una política pública para que el correcto desarrollo y ejercicio del derecho en toda la actividad física y deportiva de nuestro país. Como ustedes ya lo han mencionado, el COVID nos ha hecho ver nuestra suerte a todos. No solamente son las pérdidas humanas que hemos tenido, sino la pérdida de la posible o de la participación de los niños, de los jóvenes, entre ellos el género femenino ha tenido y ha perdido mucha posibilidad de poder hacer un deporte. Estamos en un momento crucial donde México debe de implementar una política pública ordenada, una política pública eficaz, pero sobre todo conjuntar todos los esfuerzos para que no sean esfuerzos unilaterales. Debemos de buscar hacer equipo y yo creo que todos los que estamos involucrados de alguna forma en el tema de la actividad física y el deporte entendemos que es una herramienta súper importante para el gobierno, para poder tener salud. Lo que vienen problemas en los problemas de salud de este país va a ser muy complicado corregirlos si no promovemos, si no buscamos que niños, jóvenes, adultos mayores empiecen a entender que sin deporte su vida no va a poder mejorar, no solamente para ser campeones en la vida, que diga campeones en el deporte, hay que ser campeones en la vida, que sean más integrales su formación. Y bueno, creo que eso es parte de lo que yo puedo comentar, que sin una política eficaz, correcta, sin una política transversal, sin una política diseñada por los expertos, no necesariamente lo tenemos que hacer los que somos deportistas o los que fuimos deportistas, sino tiene que ser estudios de todo lo que es el desarrollo humano. Se tiene que buscar que la gente que haga estas políticas públicas sean a ras de piso, que no sean inalcanzables, que sean alcanzables, que sean comprometidas y sobre todo buscando que niños, jóvenes y la población en general participe para mejorar en su salud, en su integridad y busquen tener esos derechos humanos que nos da el deporte como una parte importante del ser humano. María José, bueno, acabas de darte el diagnóstico, responder la pregunta de los 64,000 pesos, ¿de verdad? Bueno, ese es un chiste, ya van a saber mi edad, pero lo siento. En realidad estás hablando de temas tan importantes, de política pública, de transversalidad, de eficacia, de integración, de implementación, de evaluación. Mucho de eso lo tenemos nosotros en la guía de juego, pero necesitamos levantar las voces y eso es lo que queremos hacer en Aspen. Estamos creando una alianza y es por ello que estamos aquí mucho, creando una alianza, trayendo a la mesa a las sociedades, a las organizaciones, a las ligas, a las federaciones, para que todos a partir de ahí podamos impulsar esto. Yo creo que ellos también y todos nuestros aliados tienen el mismo interés y no ha habido una forma de conjuntarnos. Entonces, lo que tú estás diciendo, lo necesitamos escribir y lo necesitamos poner en la introducción de nuestra alianza, ¿no? Movilizar a la gente, movilizar a los gobiernos, movilizar a todo el mundo con esta voz tan importante que tú tienes. Me parece increíble que ya hayas tenido este diagnóstico y tengas la claridad además de mencionar específicamente qué es lo que necesitamos.
Muchas gracias por esta intervención. Voy a regresar contigo porque el tema de las niñas, del regreso a las niñas y del tema de las implicaciones de la salud mental a partir del COVID, creo que debe de quedar muy claro acá, porque es la única forma en la que vamos a poder salir de esta crisis. Muchísimas gracias. Gran respuesta. Yo iba a pasar ahorita la palabra a Horacio, pero se me antoja preguntarle de una vez a Jimena. Perdón, Horacio, ahorita regreso contigo. Jimena podría de alguna manera continuar y expandir un poco en este tema. Sabemos, Jimena, que tú tienes una gran trayectoria en la participación de dos ámbitos muy importantes en nuestra sociedad. La primera es el deporte y la segunda es la educación. Y básicamente estos dos van agarrados de la mano. Son un componente que impacta, un binomio que impacta en nuestra sociedad. Entonces, quiero saber, por ejemplo, Jimena, desde tu participación del máximo organismo del deporte olímpico, que es el Comité Olímpico Internacional, ¿qué actividades de promoción de actividad física o de deporte en estas esferas más altas tenemos que hacer, estas esferas del olimpismo, para de verdad tener un impacto en la sociedad en México? ¿Cómo pudiera el COM fomentar la actividad física en niños? Y no estoy hablando de alto rendimiento, sino ya hoy el COM como organización, ¿cómo va a impactar en la sociedad para que los niños se empiecen a mover? Claro, Margarita, yo te agradezco mucho. Evidentemente me vinieron mil ideas. Debo de decir que la introducción de Miguel, pues es un tema que te llega mucho, ¿no? Porque son datos muy claros, contundentes, te meten de lleno a lo que realmente tenemos que enfocar todos nosotros. Creo que esto de Project Bay y Aspen Institute, esta unión que están haciendo, esta fusión con todos nosotros, algunos elementos de la sociedad y algunos elementos como son parte del gobierno también, es muy importante. Creo que todos, como bien lo dijo María José, o sea, hay un diagnóstico muy claro, sabemos lo que hay que hacer, pero de alguna manera no hemos logrado hacer las cosas. Una parte que a mí me parece muy importante de lo que estábamos viendo ahorita y que es lo que, por el camino que hay que transitar, es realmente que la sociedad civil entienda que somos nosotros también los responsables de ir a reclamar estos espacios públicos para la práctica del deporte y la actividad física. Nosotros de alguna manera, si no nos abren el parque en la esquina, pues ya no fuimos. Si los niños, o sea, no hacemos por tener estos espacios públicos a nuestro alcance. Y yo creo que una parte importante, como decía Miguel al inicio, ya metemos a los niños a la actividad física, a la práctica del deporte, pero después no les enseñamos que esto es un derecho auténtico, real, tangible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente son las políticas públicas, no solamente tiene que venirnos las cosas de parte del gobierno, somos nosotros como sociedad quienes debemos actuar y solicitar que estas políticas públicas se pongan en práctica. Esta recuperación que han hecho ya en algunas ciudades de los espacios públicos es muy importante y yo creo que ha tenido realmente una incidencia importante en nuestra sociedad y no hay que dejarlo de lado. Si me permites, un poco abonando a lo que decía Miguel, yo tengo datos que me dieron en el foro del Congreso Olímpico hace unos años, que realmente eran muy importantes. Hicieron una valoración de todas las directoras generales, de las CEOs más importantes, mujeres en Europa, de las compañías más grandes, y te impresionaba saber que 80% de las mujeres que estaban en esos cargos habían practicado deporte en su vida. Tenemos aquí a María José, tenemos a Horacio, son casos que hay que destacar de nuestra sociedad porque ellos saben esa formación que les da el deporte, ese cambio de mentalidad, esas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir trascendiendo, de no perder la disciplina, de seguir trabajando por el bien de la sociedad, es algo que te inculca el deporte. Y entonces realmente si los hechos están ahí, si sabemos que esta es la fórmula, pues no podemos apartarnos, lo que tenemos que hacer es trabajar en este sentido y hacer unión como lo están haciendo ustedes. Es un proyecto que pues como tuvimos la primera reunión y lo platicamos, todos tenemos esfuerzos un poco aislados, pero realmente nuestra fuerza va a radicar en cómo nos unimos y los ponemos en práctica. Es hora de empezar a actuar en este sentido. El Comité Olímpico Internacional, ahí debo de decirlo, entendió esta parte de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, desde un principio, el Comité Olímpico Internacional funda esta comisión, no hace muchos años, honestamente fue hace unos 4 o 5 años, pone una comisión encargada de políticas públicas y desarrollo social a través del deporte. Y esto es diciéndole a los comités olímpicos, ustedes no solo se encargan del alto rendimiento, está muy bien lo que hacen en sus países, pero tienen que salir de sus paredes, tienen que empezar a promover la actividad física. Y se nos dice muy claramente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud
te hace diferenciar muy bien lo que es el deporte y lo que es la actividad física. Nosotros tenemos que promover lo que es realmente la práctica de la activación física, no solamente el deporte de alto rendimiento, y ahí es donde nos piden al Comité Olímpico, a todos los comités, 205 comités olímpicos del mundo, que salgamos a hacer esta promoción y que entendamos que también esta es una labor que hace el Comité Olímpico Internacional. En este sentido, pues se trata de construir una sociedad inclusiva, más centrada en los humanos, y íbamos en esta etapa cuando de repente nos pega la pandemia. Nos pega la pandemia y nos damos cuenta de que no solamente se trata de promover la actividad física, sabemos los beneficios, se habla de ellos, sin embargo se vuelven un factor importantísimo de cara a una pandemia donde te das cuenta que el deporte salva vidas. Pasa de ser una frase trillada a ser muy real. La práctica del deporte te ayuda a sobrevivir. Los niños tienen que entender que si tu cuerpo está preparado, vas a poder aceptar o transitar por estas pandemias, por esta crisis tan triste que nos ha tocado a todos vivir, como decía Marijose, ha sido una época difícil de pérdidas. Sin embargo, tenemos que encontrar cómo no volver a caer en esto, ¿no? Cómo volver a que aprendamos, que tengamos nuevas prácticas, nueva educación. Y en este sentido, como bien decías, desde educación, pues me tocó una parte muy importante. La Secretaría de Educación Pública se da cuenta de todo esto y a la hora de lanzar el programa de Aprende en Casa, en la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Educación Pública en aquel momento, Esteban Moctezuma, pues se crea esta nueva materia de vida saludable. Esta materia, pues no es que venga de la nada, sino es una materia que se fundamentó muy bien en 4 ejes muy importantes que ya teníamos pues un poco estudiados, como es que los niños tenían que tener una mejor alimentación. No se trata de decirles esto tienes que comer, sino se trata de que el niño entienda que lo que entre a su cuerpo y de lo que se alimente le va a servir en su desarrollo, y esto es que entienda todo este proceso de nutrición. Se trata de también que entiendan la actividad física. La gráfica que nos enseñó Miguel pues es algo muy que nos deja muy claro que los niños tienen que hacer deporte, tienen que moverse, pero que somos en las familias, los maestros, las escuelas, los que los debe de lanzar a esta práctica, ¿no? Y realmente entender por qué la lucha contra las adicciones no puede entenderse de otra forma si no viene también desde la educación. Entonces volvemos a lo mismo. Si nosotros educamos a los niños en nuestra sociedad a reclamar esto, la práctica del deporte como un derecho, estos espacios públicos, poderlos recuperar para la práctica de la actividad física, todo esto es lo que nosotros tenemos que inculcar y tenemos que hacer. El Comité Olímpico Mexicano, antes de la pandemia, estábamos lanzando ya algunos proyectos, como fue acercar a las comunidades migrantes y de desplazados la práctica del deporte, acercarlos un poco al olimpismo, que entendieran que pues si ya hay comunidades donde hay migrantes y desplazados, que pudiéramos utilizar el deporte como una herramienta para que ellos establecieran lazos con estas comunidades en donde están ahorita. Y de alguna manera, pues es impresionante la fuerza del movimiento olímpico en este sentido y la práctica del deporte. Tú llegas a una comunidad donde hay migrantes, donde hay comunidades desplazadas y les dices, vamos a jugar, vamos a practicar deporte, y la gente se acerca y va, porque no es un tema que realmente desuna, sino todo lo contrario. Une comunidades, la práctica del deporte, se abrieron espacios públicos. En eso nos encontrábamos cuando la pandemia nos hace ver pues que esto se vuelve una prioridad de la agenda pública, ¿no? En todos los sentidos. Y el Comité Olímpico Mexicano no es ajeno a ello. Yo creo que el Comité Olímpico Mexicano ha entendido pues que tenemos eso, que salir de nuestras 4 paredes, entender que nosotros somos parte de promover la actividad física y de crear una sociedad activa, de crear entornos activos, de fomentar poblaciones activas y de crear sistemas activos. Esto coincide totalmente con lo que la Organización Mundial de la Salud ya había descrito, pero a la cual el Comité Olímpico Internacional se une. En mayo del año pasado incluso firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar conjuntamente en esta promoción de salud a través del deporte y la actividad física. O sea, nos entendimos que teníamos que lanzarnos a eso y tenemos que dar el paso. Y como hace el Comité Olímpico Internacional es decirnos a los comités olímpicos, actívense y hagan las cosas, hagan que esto suceda. Y yo creo, como te decía, que esta colaboración, pues se trata de establecer programas deportivos comunitarios, que se tenga mayor alcance al público en general. Y nosotros tenemos estos ejemplos de vida. O sea, si yo pongo a una Marijose Alcalá
a un Horacio Llamas, a una de nuestras grandes estrellas deportivas, y le digo a los niños, esto es lo que tú puedes ser, la verdad es que se despiertan muchos sentimientos en los niños que un día más y otro día más van a seguir saliendo a practicar deporte hasta que lleguen a alcanzar grandes logros. Yo creo que tenemos este gran activo en el Comité Olímpico Mexicano, tenemos el apoyo de la Asociación de Medallistas Olímpicos, ahí está Daniela Aceves, que no para de tener este tipo de actividades también, en las cuales nosotros tenemos que decirle a los niños, puedes llegar y puedes alcanzar, y esto es parte importante tanto de la educación nuevamente como el Comité Olímpico Mexicano. Y bueno, Margarita, me da mucha pena porque no puedo seguir. No. Oye, muchas gracias. Aquí ya me dijiste unos puntos muy importantes. Esto es música para mis oídos, porque oír que el Comité Olímpico Mexicano se haya bajado o se esté bajando a nivel comunidad y se preocupe por activar a los niños es algo increíble. Los niños, ¿cómo van a ser atletas de alto rendimiento olímpicos si no tienen oportunidades ni de correr, ni tienen oportunidades de jugar y no salen? Entonces necesitamos desde todas las trincheras eso, reclamar los espacios públicos, decirles que es su derecho, hablarles a todos de que necesitan salir, y gracias por estar obviamente en esta alianza. Lo que necesitamos es sumar para empezar todos a movernos. El tema del empoderamiento y de su acuerdo de entendimiento con la Organización Mundial de la Salud, pues más que música para mis oídos, y poder integrar a la nutrición y a la actividad física y promover la actividad física como un estilo de vida saludable es de verdad la única salida que tenemos hoy en día para salir desde nuestras trincheras a luchar contra estos temas epidemiológicos tan importantes, con la salud pública que cada vez está peor en nuestro país. Entonces, me parece que lo que están haciendo es muy importante. Te agradezco muchísimo estos primeros comentarios. Voy a regresar contigo a preguntarte más de vida saludable, porque creo que es algo que México está haciendo muy bien y me interesa muchísimo. Pero ahorita, sin más, quiero preguntarle directamente ya a Horacio, porque me muero de ganas de decirte, Horacio, eres un basquetbolista excepcional, o sea, qué barbaridad. Has puesto el nombre de México muy alto al jugar en la NBA y en todos los logros que has hecho. Y yo quiero que me digas, ¿cómo empezaste? O sea, ya sé que encontraste miles de barreras, porque si ahorita hay barreras, yo me imagino que cuando tú iniciaste más. ¿De dónde sacaste la oportunidad? ¿Cómo consolidaste esta oportunidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los niños hagan, se inspiren en ti? Cuéntanos, tú jugabas básquetbol desde que tenías 2 años, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste y cuáles son tus oportunidades? ¿Cómo consolidaste estas oportunidades y superaste algunas barreras si es que las tuviste? Muchas gracias Margarita por invitarme a este webinar y a participar con Aspen Institute. Y bueno, tienes razón, estoy de acuerdo con lo que dijo María José en muchas cosas, y yo creo que lo principal ahorita es saber cómo trabajar en equipo todos. Al igual que Jimena, ¿no? También todo ese interés que hay, no solo del Comité Olímpico, sino muchas empresas se están preocupando por llegar a la masividad, y eso debemos de aprovechar nosotros que estamos más metidos con los jóvenes para que se enamoren de la actividad física, la que sea. A mí no me interesa que una niña y un niño realmente nomás jueguen básquetbol, porque, por ejemplo, mi hijo, el más chico, comenzó jugando fútbol. Y yo les decía, no hay problema, él va a crecer y después va a conocer un deporte de verdad que es el básquet. Pero como bromeando, ¿no? Pero sí, en verdad, es preocupante el tratar de hacer que se enamoren los niños desde temprana edad de cualquier deporte. En mi caso, yo comencé a practicar karate a los 2 años y solo iba por invitación e imitación, porque estaba muy pequeño, claro, estatura muy alta, pero pequeño, y eso me comenzó a formar y me ayudó para después, porque practiqué karate desde los 2 hasta los 11 años, 13 años, perdón, béisbol desde los 5 a los 15, y yo comencé a practicar karate antes de los 15 años, cuando estaba en tercero de secundaria. Básquetbol, ¿por qué? Porque en mi escuela, en mi secundaria, solo había canchas de básquetbol. Obvio, me paraba cerca de la canasta y nadie me alcanzaba, y por ende me gustó muchísimo ganar, porque soy muy competidor. En cualquier deporte siempre me gustaba ganar. En el béisbol, la zona de strike es del pecho a las rodillas,
obviamente yo ya medía a los 10 años, yo medía casi 1,90. Entonces la zona de strike crecía muchísimo. En lugar de pegarle fuerte, me ponchaban más y como buen competidor me daba mucho coraje. Entonces, cuando encontré un deporte el cual me hizo creer que yo podía mejorar, aparte, se me facilitaban las cosas, pues ahí comenzó mi camino, ¿no? En el básquetbol, en el cual yo siempre pongo de ejemplo. Yo soy del Rosario, Sinaloa, donde cuando comencé a jugar no había una cancha techada, eran puros cementos. Si nos podemos imaginar, y creo que ustedes pueden, pero más Marijose, porque yo la conocí estando en el Comité Olímpico cuando teníamos 18 más o menos. Imaginarse venir de ese entorno, de un pueblo grande o una ciudad muy pequeña, a jugar con tus ídolos, era algo inalcanzable, al igual que como todos los que estamos aquí crecimos viendo la televisión. Era inalcanzable ver a los actores y actrices. Entonces, el trabajo de nosotros ahora es hacerles creer a todas esas niñas, a todos esos niños, que realmente pueden realizar lo que ellos quieran. Porque yo les pongo el ejemplo, no me dieron las cosas que se supone son necesarias o las cosas que se suponen que me van a hacer un superestrella, etcétera. Era lo básico y lo necesario para jugar básquetbol. Mis maestros de básquetbol no eran especialistas en básquetbol. Primero eran pues los profesores de educación física y cualquier profesor que quería ayudar al equipo de básquet, representante del Rosario Sinaloa, eran los que ayudaban. Y adivina qué, eran futbolistas, no sabían mucho de básquet. En ese entonces yo no iba a preguntarle y a criticarlo. Ahora sí hay muchas de esas problemáticas que la niña, el niño o el papá de esos niños comienza a criticar a los que están enseñando. No tengo ningún problema con que exijan que se actualicen, que estén mejorando esos maestros. Pero sí, antes yo veía que nos ponían a hacer esto y lo hacíamos, aunque ya años después me daba cuenta que era o excesivo o no venía al caso. Pero bueno, era una de las cosas con las cuales yo veo que poco a poco ibas aprendiendo de muchas cosas, haciendo lo que te decían, haciéndole caso a esos maestros, tomando los retos que te venían, porque muchas de las veces no hacemos cosas como salirte de tu entorno, salirte de tu ciudad, salirte de tu país. Era algo pues muy, muy raro y muchos no querían aventarse a hacer eso. Fue muy, muy bonito al mismo tiempo que retador el paso que tuve, pero creo que te va preparando, ¿no? A través de los años te va preparando, porque a los 15 años comencé a jugar básquet, como les dije. A los 18 yo dije que quería jugar en la NBA. Nunca nadie en México había jugado en la NBA. Y a los 18 y medio yo llegué al Comité Olímpico con seleccionados nacionales, de mi edad y de la selección mayor. Y hubo comentarios de por qué dijiste eso, porque salió en una revista, la única revista de básquetbol. ¿Por qué dijiste eso? No va a pasar. No digas eso. Y yo les dije, no estaba presumiendo. Yo no estaba presumiendo, yo estaba contestando quizás inocentemente una pregunta y no pensar en las repercusiones que iban a tomar en algunas personas de decir, eso nunca va a pasar, no hay mexicanos en esa liga es muy poderosa. Entonces yo no tomé eso como para callar bocas, tampoco cuando después lo logré, que lo ponemos. Cuando yo dije eso, él tenía 18 y cuando yo comencé a jugar a la NBA, claro, pasó un proceso de escuelas. Yo fui a Estados Unidos a estudiar y a los 23 ya estaba jugando en la NBA. Muy, muy rápido, pero todo lo que pasó durante ese periodo me ayudó muchísimo para estar preparado, ¿no? Para llegar a ese momento. Que cuando estaba en la escuela entrenaba de una manera, en el verano regresaba a estar con la selección, competía con jugadores o hombres ya mayores que yo de 20 y tantos años. Yo tenía 18, 19, 20, ellos ya tenían entre 27, 30, 32.
ya jugando en profesional en otros lados, y eso solo hacía que mejorara. Sí, el apoyo de mis papás fue algo muy importante porque ellos me ayudaban a ir a diferentes lados, pero también ellos, no creas que desde el principio me aventaron a vete a jugar, sino vieron poco a poco que yo podía ir jugando con las personas con las que me dejaban ir a entrenar, etcétera, porque como yo era muy alto del principio, sí me invitaron a irme fuera de mi país, a irme a estudiar a Estados Unidos, porque tengo familiares allá, y no me lo permitieron, mis papás no me lo permitieron, porque dijeron, todavía no está preparado, aunque yo tenía una estatura muy alta, no me lo permitieron. Entonces, sí es el entorno lo que te ayuda muchísimo para que sigas persiguiendo ese sueño. Claro, mi mamá es una maestra retirada y eso también era muy importante en mi casa, sacar muy buenas calificaciones, y eso va de la mano todo, como es la salud, como es el estudio y como es el deporte. Yo no creo que exista algo más importante que el otro, va de la mano, aunque muchas veces algunos deportistas los hacen creer que es más importante el deporte porque existe el dinero desde temprana edad. Y creo que el porcentaje de deportistas que se han lastimado empezando su carrera profesional y ya no pueden jugar es muy alto, y tenemos que realmente hacer que todas las niñas y los niños entiendan que eso es lo más importante en caso de que puedas tener alguna lesión que ya no te deje participar a ese nivel. Creo que muchos niños se dejan llevar por el poquito dinero que puedan ganar siendo estudiantes y dejan de estudiar para convertirse en profesionales. Todo comienza desde abajo, como están hablando todos ustedes. Todo comienza con que esa niña y ese niño se enamoren y ahora sean ellos los que levanten a los papás porque quieren ir a entrenar o quieren ir a una actividad, y no el que el papá tenga que estar empujándolos y jalándolos para salir. Cuando se llega a ese momento es muy precioso, es muy bonito, porque los hijos ya te demuestran que ya están metidos y ya quieren seguir mejorando, se meten a investigar, cosa que te puede decir María José, antes nosotros no podíamos investigar tan fácil las cosas que teníamos que hacer o contra los que íbamos a competir sin conocerlos. Ahora sí, porque el internet te da toda esa facilidad de saber qué hacer, saber qué no hacer, cómo prepararte antes de un partido, antes de un entrenamiento. Creo que ya hay muchas herramientas para hacerlo, y ahorita sí es hacer un equipo. Lo tomaron muy Jimena y María José. Lo más difícil en nuestro país es hacer equipo. Si vemos a los deportes de conjuntos, nos daríamos cuenta que es un reflejo del país. En el momento que todos creamos en esa idea y le hagamos caso a ese entrenador, creemos que esté capacitado o no, hablando del deporte como metáfora, creo que vamos a funcionar bien rápido, pasos agigantados, de la manera positiva que todos creemos que podemos. Horacio, la verdad es que me llevo mucho aprendizaje de ti. Desde luego el hacer equipo es, pero lo más importante, y eso queremos, en Aspen y en Project Play queremos hacer equipo, estamos haciendo equipo y los estamos invitando a jugar a nuestro equipo. Pero también tú creo que tuviste 3 cosas muy importantes. Uno, tu perseverancia, seguiste tus sueños, tuviste una casa que te apoyó, un apoyo familiar, de alguna manera tus papás te metieron a karate y también te metieron luego a béisbol, pero te dieron la oportunidad de jugar, de moverte, y eso es muy importante. Y bueno, salirte de tu zona de confort, irte a cualquier lugar y tomar cualquier experiencia de cualquier persona que quisiera apoyarte en la actividad física o en el deporte, pues te hizo llegar hacia donde estás, y obviamente los sueños y tus habilidades físicas. Pero me parece que estamos de alguna manera muy bien entendiendo todo lo que necesitamos desde diferentes esferas. Estamos viendo cómo la combinación correcta de todos estos puntos que ha mencionado tanto María José como Jimena como tú nos podrán llevar a hacer esto. Y ojo, estamos aquí justamente para hacer equipo. Estamos creando esta alianza enorme y donde vamos a sumar a muchas más
gente con la intención de crear más adelante, no nada más un día o conmemorar un día de la actividad física, sino un mes, ¿no? Y llegar a ese mes donde se vean fuertemente las actividades para promocionar actividad física. Tengo ya casi media hora. Yo quisiera continuar con las preguntas de nuestros panelistas. Tengo 2 o 3 preguntas importantes que hacerles y me gustaría regresar contigo, María José. Habíamos hablado de algo muy importante que es el tema del regreso a nuestra vida normal después del COVID. Y hay gente que no va a regresar. Hay gente que no va a regresar a hacer actividad física, perdón, no va a regresar a hacer actividad física. Y hay gente que a partir de acá ya tiene unas implicaciones tremendas en términos de salud mental. Sabemos que las niñas hoy en día van a tener menos oportunidades de regresar a practicar un deporte o alguna actividad física. ¿Por qué? Porque dentro de casa ya están haciendo una labor doméstica importante y eso ayuda de alguna manera a la carga económica. Sabemos que las niñas pueden tener menos oportunidades para volver porque cuesta más caro o porque es una inversión meterlas a hacer alguna actividad física en lugar de un privilegio y un derecho. María José, tú estuviste colaborando o ustedes hicieron una importante colaboración en un paper de la ONU, básicamente donde se documentan estas implicaciones de no practicar actividad física en niños en términos de salud mental y específicamente en las niñas. Me gustaría que nos contaras un poco de esto porque es un tema súper importante, invisible para todos. Hoy sabemos, nada más podemos relacionar casi que la falta de actividad física se relaciona con la obesidad. Sin embargo, el tema de la salud mental es súper importante y me gustaría que nos contaras rápidamente, en unos 5 minutos, los puntos más importantes de esta colaboración. Margarita, la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, AMECSID, que está aliada completamente con la Organización de Naciones Unidas y varios organismos, todos ellos de alguna forma vinculados a la protección de la salud y el desarrollo de los infantes, han venido promoviendo esquemas de investigación que invitan y promueven no solo la práctica de la actividad física como parte importante del desarrollo humano, sino que también han abundado en investigaciones más profundas y en específico a la salud universal del individuo. Y ahí gran parte de aspectos para manejando que el sedentarismo o combatir la obesidad mediante investigaciones realizadas por expertos de la Organización Mundial de la Salud. Incluso se han promovido aspectos de integridad social y desarrollo humano desde la niñez, donde la UNICEF misma ha creado la figura de embajadores deportivos, donde grandes figuras, incluso como Lionel Messi y otros famosos de diversas disciplinas, promuevan la práctica de la actividad física en niños. Y tenemos un grave problema porque hablando de salud mental es un tema que ha resaltado en los tiempos de la pandemia por el COVID-19. Donde el largo tiempo de confinamiento y la ausencia de la actividad, de la dinámica educativa de forma presencial ha empezado a generar secuelas desde las leves hasta las más severas como consecuencias de encierro obligado. A todos hemos sido sometidos que está repercutiendo de manera cada vez más significativa en la niñez. Al respecto, ya ha habido incluso un pronunciamiento también por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha discutido y empezado a divulgar investigaciones sobre ya la necesidad solo del regreso a clase, donde definitivamente los niños podrían recuperar y sanar parte importante de este deterioro en su desarrollo cognitivo y de salud mental que han manifestado a poco o más de un año de inicio de la pandemia. Incluso ante el mismo regreso a clases presenciales ha habido deliberaciones de paneles y grupos de especialistas que una vez más han expuesto los beneficios de reactivar físicamente a los niños como parte del proceso de readaptación a lo que todos han llamado una nueva normalidad. Las implicaciones son donde de alguna forma todos han coincidido como parte de la importancia del aspecto de la salud mental que se han visto expuestos como repercusión de no en ejercicio físico, independientemente del confinamiento por la pandemia. Los niños y adolescentes son una
aumento diverso de tipos de trastornos mentales, emocionales, que llegan a manifestarse en varias enfermedades, incluso lesiones en muchas ocasiones no detectadas y en mucho menos tratadas, que es lo más grave. De ahí hasta casos como ansiedad, depresión, que son las principales causas de enfermedades graves con alguna discapacidad, casos con mayores consecuencias como el mismo suicidio, que es reconocido como la tercera causa de muerte para los jóvenes en edades comprendidas de 15 a 19 años. Las niñas están teniendo una situación muy, muy compleja. Se están dando matrimonios de niñas de 11, 10 años que por falta de tener la oportunidad de ir a la escuela, los padres las están casando también por una economía fallida con el tema del COVID. Y aquí es donde la actividad física juega un papel súper importante y de gran preponderancia de su práctica en edades tempranas. Puede, pues el acercamiento del niño al juego y la recreación basado en la actividad física hasta el desarrollo de un deporte implica un aporte de gran valía al desarrollo, no solo físico, sino mental, y que asentará sus bases de desarrollo mental y en un mejor estilo de vida, esto a futuro. La verdad es que creo que México está en una situación compleja, difícil para todos los niños que están sin practicar deporte. No solo el tema de la salud, sino el tema mental. También todos tienden a tener más violencia, no porque los papás no quieran a los niños, sino porque también los padres entran en un estrés, en un departamento tan pequeño o en una casa tan pequeña, no tienen dónde activarse. Por eso es tan valioso que el gobierno de México, y esto lo digo con mucha claridad, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existe un contacto a través el Plan de Naciones Unidas, el Plan de PNUD, que es un organismo donde técnicos especialistas de nuestro país contribuyen a diversos programas que hacen posible el acceder y coordinar, contribuir a ese tipo de investigaciones, y son muy valiosas. Debemos de tomarlas, debemos aportarlas. Y también te quiero comentar que el Centro de Derechos Humanos y Deporte, quien hizo un estudio muy claro de la problemática real que tienen los niños, no solamente por la falta de asistir a una escuela, sino esa actividad física para muchos era un desahogo. El poder jugar, el poder practicar, el poder competir en el deporte era un desahogo para muchos problemas que tienen los niños. Muchos niños les cuesta trabajo comunicarse y a través del deporte se pueden comunicar. No lo están teniendo. Las niñas es la única forma a veces de escapar de una agresión no solamente física, sino sexual, para poder, el deporte era un elemento para ellas súper importante. Entonces, la pandemia nos está dejando secuelas muy graves que tenemos que reacomodar para que los niños puedan tener una mejor calidad de vida, para que los adultos puedan entender que a través del deporte van a poder desarrollar y implementar un mejor estilo de vida. Pero sin la práctica del deporte, los niños pueden tener consecuencias graves, mentales, físicas, que en la salud se van a ver reflejadas, no a largo plazo, sino de manera inmediata. Y yo creo que ahí todos los que estamos involucrados, nuevamente tenemos que hacer equipo, tenemos que organizarnos, la sociedad civil y el gobierno, para atacar este tipo de problemas. Y ahí es donde yo creo que Horacio, Jimena, todos los que estamos involucrados en el deporte debemos de hacer un gran equipo para lograrlo, con el Aspen Institute, con la CONADE, con los organismos de la sociedad civil que son tan importantes, con las fundaciones dedicadas al deporte. El gobierno no puede solo, el gobierno necesita ayuda, necesita que todos en una forma también objetiva podamos decir lo que vemos equivocadamente. Y eso no quiere decir que estemos atacando al gobierno o quienes están en el gobierno. Lo que debe de ser esto es un gran equipo de colaboración donde todos busquemos una transversalidad a favor del deporte, y que eso va a ser a favor de la sociedad mexicana. Qué bárbaro. En realidad es muy, muy preocupante lo que estás hablando, el tema de la salud mental, de las implicaciones a este nivel y de cómo las niñas salen a hacer deporte para tener un lugar seguro. O sea, el deporte es la salvaguarda de alguna manera.
de todos estos niños. ¿Por qué? Porque sales y te desarrollas, ganas habilidades, ganas beneficios mentales, ganas beneficios de salud física misma, pero también es tu lugar seguro, donde estás de alguna manera desarrollándote. Y el no tenerlo, y el además negarle las oportunidades a las niñas, me parece algo devastador. Por eso yo hice esta introducción diciendo que el deporte va a salvar al mundo y de verdad hoy tenemos que entenderlo así. No, ya no es una elección, ya tenemos que planear todos los días qué vamos a hacer de actividad física, cómo vamos a hacer la actividad física. No va a llegar de milagro, no es de que, pues hoy a lo mejor camino 2 kilómetros o a lo mejor me meto una clase, sino ya la tenemos que meter, la tenemos que insertar. Es como comer o como tomar agua. Entonces, así es como tenemos ya que planear a lo mejor estas políticas públicas y ofrecerles estas oportunidades a nuestra población. Muchas gracias, Marijose. A mí... Si tú me lo permites, déjame compartir algo que es muy importante y que lo omití. Por primera vez, México está participando en el Consejo de Deporte y Derechos Humanos. Este consejo está auspiciado por la Organización de Naciones Unidas y México está teniendo por primera vez la participación. Este organismo invitó a México para que pudiera velar por los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los deportistas de alto rendimiento para que no fueran violados esos derechos. Yo creo que ese es un avance importante. Si nosotros en México no cuidamos los derechos humanos al interior del deporte, ¿cómo vamos a hacer ese lugar seguro que tú dices para los niños en materia de educación física? En la materia, los niños se sienten libres y seguros si nosotros no los ayudamos a que estén seguros, y esto es a través de organismos como el Consejo de Derechos Humanos y Deporte, y que el Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva hizo esa alianza. Yo creo que eso va a ser muy importante para que los niños se sigan sintiendo en México seguros al practicar deporte. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Creo que lo que acabas de decir, siento presente muy importante. Yo sé que la clase que más se cancela o la que menos importancia luego tiene dentro de la currícula es la clase de educación física. Y hoy sabemos que es probablemente de la que una mejor. Sé perfectamente que la SEP tiene un programa y ha trabajado en un programa de suma minutos y etcétera, donde yo tuve oportunidad también de colaborar, y sé perfectamente que hoy en día el valor de la actividad física y de la activación física dentro del colegio está presente y es muy importante. Pero sí hay que recalcar y sí hay que resaltar que esto tiene que continuar, que las clases y estos espacios seguros tienen que continuar. No nada más las oportunidades extracurriculares, sino dentro de la escuela, porque tenemos un alto porcentaje de nuestros niños que van a la escuela y muchos de ellos nada más hacen actividad física dentro de la escuela, en esa hora, en esas pausas activas, en esos recreos activos. Y me parece importantísimo traerlo a colación. Sí, el gobierno no puede solo y estamos de verdad nosotros en la mejor disposición de apoyarlos, y por eso esta alianza de Aspen, y esta es, vamos a hablarnos todos, vamos a hacer equipo, por el equipo de todos. Gracias por esta participación, Marijose. Yo quiero pues aprovechar de una vez, ya que tocamos este tema, para preguntarle a Jimena. Jimena, tú desde la trinchera de la SEP, sé que hiciste una estrategia educativa que fue obligada por el COVID-19, y básicamente tiene que ver con la promoción de estilos de vida saludables desde el sector educativo, y este tema de vida saludable, más además, bueno, más aparte, el tema de suma minutos y de salud escolar y etcétera. Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo se está valorando, cómo están aceptando esta clase de salud escolar dentro de vida saludable, perdón, dentro de la SEP? Muchas gracias, Margarita. Primero déjame decirte que en base a lo que estaba abonando un poco a lo que dijo Marijose, es muy importante que a todos nosotros nos quede claro
que este memorándum de entendimiento, por ejemplo, que lanzó la Organización Mundial de la Salud, que fue avalado por la ONU y que es donde se suscribió el Comité Olímpico Internacional, le pide a los gobiernos incluir al deporte como parte de los planes de recuperación en cada nación del post-COVID. Entonces, si nosotros no aprovechamos estas políticas para decir de ahí nos agarramos, para poner en práctica lo que estamos haciendo, incluso nosotros con ustedes aquí con Aspen Institute, realmente es muy importante que nosotros entendamos la dimensión de esto, ¿no? Que tú lo acabas de decir. El deporte ahorita más que nunca nos ha demostrado que salva vidas, nos tenemos que unir y tenemos que hacer las cosas. Y bueno, para plantear esto, regresando a tu pregunta sobre vida saludable, primero nos quedó muy claro que no había que confundir la actividad física con el deporte. Nosotros nos fuimos al concepto de actividad física según lo marca la Organización Mundial de la Salud, que es cualquier movimiento corporal que producen los músculos, que supongan un consumo de energía. Esto es la activación física, puede ser ejercicio, puede ser baile, puede ser jugar, caminar, realizar tareas domésticas, bailar. O sea, tenemos que tener muy claro el concepto y de ahí partió un poco lo que fue la definición de vida saludable. La vida saludable es una nueva materia que se basa en 4 pilares que son muy importantes, como te comentaba anteriormente. Actividad física, que es esta activación que nosotros entendemos que si juegan los niños, si salen y se activan, si después de cada cierto momento en que están tomando clases se paran y se mueven y brincan, se vuelve a reactivar la actividad cerebral y pueden seguir captando mejor sus conocimientos. Otra cosa que es muy importante y que nuevamente está muy relacionada con el deporte es la higiene y la limpieza. O sea, la idea del secretario de Educación en aquel momento fue decir, ¿por qué siempre en la educación nosotros hemos visto la higiene y la limpieza como un cierto castigo? O sea, no sales hasta que no limpies tu cuarto, ¿no? Se pierden el recreo y van a limpiar el patio los que se portaron mal. Todas estas actividades se han malentendido y los niños dicen, pues la higiene es un castigo y realmente no. Hoy más que nunca volvemos a entender que en una pandemia lo importante es estar limpios, estarse lavando las manos, tener un entorno higiénico y entonces es cambiar esto desde el momento de la casa, la escuela, el entorno de los niños, que la higiene y la limpieza se vuelven algo muy importante y borrar de nuestras mentes esto de que sea un castigo siempre limpiar o tener las cosas ordenadas y limpias alrededor nuestro, ¿no? Y te repito, en el plan muy importante a nivel nacional de la lucha contra las adicciones, pues es aquí precisamente, porque no se trata únicamente de luchar contra las adicciones en el sentido de las drogas, sino se trata, por ejemplo, de luchar, y Miguel hacía referencia, bueno, tú lo dijiste, que dejen los teléfonos los niños y salgan a activarse, ¿no? Esta es una adicción, realmente nosotros los hemos metido en una dinámica muchas veces en ciertos entornos escolares o en nuestras casas de decir, pues juegas con este aparato y ya no te tengo encima para moverte, para jugar a la pelota, ¿no? Nosotros como familia y como maestros tenemos que entender que tenemos que darle este espacio a los niños también. Y la parte que yo te comentaba, pues de la alimentación y de la nutrición, que los niños entiendan realmente por qué tienen que alimentarse y nutrirse mejor y qué cosas le metes a tu cuerpo para que realmente te responda como quieras estar fuerte con un sistema inmunológico que haga frente a lo que estamos viviendo en el entorno, ¿no? Y ahí me reitero un poquito la base que el Comité Olímpico Internacional tomó, y esto se relaciona un poco con los estudios que nos presentó Miguel al inicio también, es que desde abril del 2014 una respetada revista británica, The British Journal of Sport Medicine, ya había dicho con un documento muy claro, con datos muy sólidos, que un comité de expertos que había convocado incluso el Comité Olímpico Internacional en Lausana, Suiza, habían hecho un trabajo muy importante donde se decía que las enfermedades crónicas no transmisibles se podían prevenir en parte con la activación física y la práctica del deporte. Y esto es lo que detonó muchas cosas dentro del Comité Olímpico Internacional. O sea, ya se tenía claro, y yo creo que los estudios están, es cosa de que nosotros los bajemos y le demos la promoción adecuada. Ahora, en vida saludable, nos planteamos metas muy claras. O sea, entendimos que los niños iban a estar en casa y que nosotros teníamos que meter estas pausas activas dentro de las materias para que el niño, al estar inmerso en una dinámica de estudio, pues de repente pudiera levantarse de su asiento, hacer algunos movimientos, activarse, motivarse y regresar a clases, ¿no? Se trataba de hacerles entender a los niños cómo prevenir las enfermedades
Era muy fácil si fortalecías el sistema inmunológico, si te cuidabas a ti mismo. Y hacerles entender a los niños que cuidarte a ti mismo también era cuidar a tu entorno y a los demás, ¿no? Y eso te regresa incluso al uso del cubrebocas. Que si comías menos comida chatarra, las grasas nocivas, cuáles eran las cosas que te traía consumir refrescos y no bebidas más saludables, lo que hace el azúcar al cuerpo, todo esto en tenerlo de una manera lúdica, sino que los niños ya lo trajeran y cambiar estas dinámicas, porque tú no le puedes decir a una familia, oye, ya no les pongas el refresco. Muchas familias pues realmente tienen esto en la dieta, pero el niño puede decidir entre tomar el refresco o tomar agua, pero necesitamos darle los conocimientos, ¿no? Asimismo, se iba esto de una mano también de decirle a los niños que había que consumir los productos naturales nacionales, o sea, qué tienes a tu alrededor, qué se consume en tu comunidad, qué es lo que se siembra ahí cerca, porque esto puede ser mejor y más nutritivo, y esto se iba haciendo y bajando al sistema educativo. La verdad es que es algo apasionante, ¿no? Que los niños puedan entender lo que en su entorno está, que le pueda hacer bien, y evidentemente relacionar la alimentación escolar con la comunidad, los productos y, como te decía, la dinámica de esas comunidades, lo que ellos mismos producen. Y esto va de la mano de activar físicamente a la población. O sea, no solamente se trata de que los niños entiendan que se deben de mover, sino que las familias entiendan que esta práctica del deporte les lleva a una cierta convivencia que les va a fortalecer incluso los mismos lazos, y ahorita la salud mental, como decía Marijose y Horacio, ¿no? Es un momento en el que hay que entender que se trata de un todo, no es nada más pararte y hacer ejercicio, sino es estar saludable, tener otras dinámicas mejores en las escuelas y en las familias, ¿no? Es decir, desarrollar emociones armónicas, tener una mente sana en cuerpo sano, nuevamente es algo que pasa de un dicho a hecho, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? Y, como te decía, crear la cultura de higiene y limpieza personal a nivel escolar y a nivel comunidad. Yo creo que estos ejes en los que se basó Vida Saludable, bien articulados, pues nos iba a redundar en beneficios en el conocimiento del medio, que incluía ciencias naturales, en la educación socioemocional, que se había hablado, pero que no se había atacado desde un punto de vista de política pública, y ahora la Secretaría de Educación Pública pues puso en marcha este apoyo de educación socioemocional tanto para los maestros o los docentes como para las alumnas y alumnos. O sea, nunca antes habíamos tenido esa necesidad de regresar con este apoyo socioemocional tan fuerte, ¿no? Y esto va de la mano de la formación cívica y ética, que se había pues borrado de la currícula y que nuevamente volvió a tomar una gran fuerza en esta pandemia y en este programa de Aprende en Casa. Y evidentemente esto se fortalecía con la educación física y también con las artes. Las artes y la música han jugado un papel muy importante en Aprende en Casa. Y yo creo que son materias que se llegaron para quedar, pero también para fortalecerse y desarrollarse mejor. Es una parte muy importante, se va a desarrollar por los docentes en sus propias comunidades, ¿no? Por estos ejes como está articulado. Es algo que te quería decir, me parece que ya era hora de integrar los conceptos, ya era hora de integrar a la nutrición con los estilos de vida, con las enfermedades crónicas y con la actividad física. Y de alguna manera ustedes están poniendo, bueno, la SEP puso en medio ya esta necesidad de actividad física y de una vida saludable, como lo señala la ONU a través de sus objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Está en medio la salud y alrededor todos los demás. Pero aquí agarraron también el concepto de actividad física. Y esto es en realidad una respuesta perfecta a la situación que estamos viviendo, ¿no? Exacto. A la situación que necesita actualmente una respuesta y que necesitamos nosotros darle a la población estas herramientas para poder continuar, para saber qué hacer. Pero me da mucho gusto que ahora pues la SEP pasó a nada más enseñar o a expandir un poquito más, dejar de enseñar nada más matemáticas y español, claro, y civismo y etcétera, para meterse ya a los estilos de vida saludable, y celebro de verdad esto. Gracias, Margarita. Permíteme cerrar diciendo que creo que una parte muy importante es el ejemplo, ¿no? Y que, como bien dijo Horacio, nosotros tenemos héroes, tenemos modelos, y los niños los tienen igual, ¿no? Y yo guardo con mucho cariño esta foto que me tomé con Horacio. Ándale, Horacio. Siempre la presumo, ¿eh?
Porque sí, pues yo la verdad que te quiero decir, yo los admiro mucho a los deportistas porque sé de lo que se trata sus vidas, pero porque realmente a todos nosotros los que estamos en el deporte nos despertó alguien, alguna figura, algún evento deportivo, nos despertaron estas emociones que nos hacen ahorita sentarnos todos nosotros aquí, Marijose, tú, Margarita, Miguel, Horacio, todos nosotros que estamos incluidos en este proyecto, empezamos así, ¿no? Teniendo ídolos, teniendo estas ganas de practicar deporte, de llegar a esos eventos, de sentir este orgullo nacional que ellos, los atletas, nos hacen sentir como algo único. Y pues creo que es el momento de ponerlo en práctica y de hacer equipo. Me parece que la unión hace la fuerza y todas estas frases trilladas de las que hablábamos hace algunos años hoy cobran una gran vigencia. Gracias, gracias, Jimena. Y qué orgullo, Horacio. Y mira, ahí lo tiene en el celular, nada más para que veas. Muchas gracias, gracias, Jimena. Quiero cerrar. Gracias, Jimena. 5 minutos y quiero cerrar con Horacio. Tu segunda pregunta, Horacio, cuéntame rapidísimo, tenemos solo 5 minutos. ¿Cómo le haces tú para que tu trabajo impacte en las comunidades? Yo el sábado que hablé contigo el sábado porque estabas trabajando, porque estabas haciendo un campamento para empoderar a los niños y adolescentes mexicanos. Dime cómo le hacemos para seguir tu ejemplo. ¿Qué necesitamos para empoderar a estos niños y promover la actividad física? Y perdón, solo tienes 5 minutos. No, qué mal. Yo me gusta hablar. No, mentiras. Bueno, primero, estar de acuerdo con lo que terminó Marijose. El espacio seguro para los niños como papás es muy importante. Segundo, lo que dijo Jimena, yo lo pongo del otro lado. Ese maestro de educación física, por favor, que no pierda la vocación para amar, enseñar a los niños, porque eso es muy importante. Y aparte, ese plan que ya tiene la Secretaría de Educación para los maestros de educación física, que se aplique desde primero hasta sexto y luego que se lleve adelante. Eso yo lo viví conmigo y lo viví también con mis hijos, entrando a escondidas a una práctica de las que dicen que hubo en las escuelas. También cuando es la hora de ejercicio o la hora de básquetbol, muchos niños están sentados y no les pueden decir nada, también porque se ha perdido el respeto al maestro, el que se tiene que tener, el que teníamos nosotros cuando íbamos a la escuela. Creo que es muy importante. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros, y cuando yo estaba en la federación el año pasado, trabajamos mucho en el verano con el programa de Entrena en Casa. Hicimos 50 programas con diferentes entrenadores, psicólogos deportivos, preparadores físicos, nutrióloga, entrenadores de todos los niveles mejores de México. También invitamos a diferentes entrenadores de diferentes estados con diferentes jugadores. Estacionamiento para el senador. Perdón, ¿me escucha? Hay un micrófono, perdón. El de Jimena, creo. Bueno. Lo que estaba diciendo. Hay dos Jimena Saldañas. Sí, hay dos. Ok. Adelante, para que Horacio. se involucraran. Hicimos este programa para que se involucraran en todo México. Sí, comenzamos con el núcleo de los entrenadores de selecciones nacionales, de selecciones menores, de categorías formativas, y después se fueron integrando muchísimos entrenadores de otros estados. Hoy estamos comenzando un grupo para hacerles entender que sí se puede realizar el practicar el básquetbol, pero con todas las medidas necesarias. No podemos olvidar lo que tenemos que respetar para llegar a practicar lo que queremos. ¿Por qué? Porque lo que más se extrañó durante todo este año y sigue extrañando en algunos lados es la competencia. Es el jugar uno contra uno con alguien y ganarle, o defendiéndolo, hacer lo que no anote y tú anotarle. Eso es lo que más extrañamos, creo que en todos los deportes de conjunto, en deportes en general, la competencia, ¿no? Entonces queremos poco a poco que ya se vuelvan a activar. Estamos volviendo, sí, con niños y niñas de alto nivel que ya están acostumbrados, que necesitan seguir con esa competencia, con ese aprendizaje de básquetbol en conjunto. No solo aprender a botar y tirar, que es muy importante y que es la iniciación, sino ya saber cómo jugar en conjunto, cómo exigirle a un compañero
y cómo saber recibir esa exigencia. Eso es muy importante porque muchas veces no queremos escuchar ni del entrenador, mucho menos de un compañero que está a un lado. Estamos haciendo nuestros campamentos, ya estamos en el norte del país, primero comenzamos en Puerto Peñasco y la semana pasada estuvimos en Mexicali. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir yendo a lugares donde ya se permite un poco más para que también los papás sepan qué se va a hacer con este cuidado excesivo de los niños, para los niños, y también que sigan aprendiendo, porque sí, están ávidos los niños de competencia, ¿no? Han existido hace poquito torneos donde muchísimos competidores de entre 14 y 16 años, pero sí, en estos campamentos nosotros estamos tratando de que ellos aprendan cosas diferentes. Me he unido mucho a todos los eventos que hace NBA en México, porque pues traen todo el nombre de la organización y el respeto en el cual se puede trabajar más libremente sin esas trabas que a veces te ponen en cualquier nivel, y ha sido un éxito, ¿no? Ha sido un éxito trabajar con ellos. En puerta están unos proyectos muy bonitos para ayudar a todos esos entrenadores que están comenzando y que quieren ayudar a esos niños de ese parque que está alrededor de casas, donde a veces el papá es el que dice, yo te ayudo, mijo, vente, vamos al equipo, pero no sabe realmente cómo. Entonces, que ese papá sepa cómo más o menos iniciar a esos niños, ayudarlos para que sea actividad física. Creo que de esta manera vamos a ir sumando, y como decimos, no solo echarle la culpa a uno, el que está arriba, es uno hacer lo que le corresponde y un poquito más para ayudar a toda la comunidad. Ay, Horacio, muchas gracias por tus aportaciones. Nos llevamos mucho de tu aprendizaje. Gracias por transmitirlo a nuestros niños. Gracias por tomarte el tiempo de pasarle esto a los niños. Jugar es lo más importante. Competir se siente delicioso. Pertenecer a un equipo, pues está bien padre, y eso es lo que necesitamos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas por haber estado hoy con nosotros. Tenemos una repetición a las 4 de la tarde ya por todos los medios. Ahí se verá el webinar por todos lados. Jimena, Marijose, Horacio, muchas gracias. Yo les voy a seguir escribiendo y molestando muchísimo porque ahora ya son embajadores de los más consentidos de Aspen. Y yo aprovecho para darle la palabra a Miguel. Miguel, por favor, cierra el seminario. Muchísimas gracias. Al contrario, Mago, muchas gracias a ti. Muchas gracias a nuestros tres panelistas, Marijose, Jimena, Horacio. Ha sido fantástico escucharlos. La verdad que fue un gozo todo este diálogo, y fue un gozo porque además se pusieron muchos temas en la mesa en los cuales Project Play está trabajando y hemos estado trabajando, es decir, los beneficios de la actividad física. Hay que volver a salir a jugar, hay que jugar con todo lo que además implique el COVID, que son protocolos y cuidados, ¿no? Hay que fomentar que los niños se diviertan y que metan en su DNA el deporte, que desde chiquitos se enamoren del deporte, no importa cuál. Pregúntenles a ellos, eso es lo que pregonamos en Project Play. Pregúntenle a los niños qué quieren jugar, y yo estoy convencido de que algo les van a decir. Y el que quiere hacer karate, pónganlo a hacer karate, y el que quiere hacer fútbol, pónganlo a hacer fútbol, y el que quiere... Y ya cuando van creciendo como Horacio, encuentran para lo que son muy buenos. Pero ya traen en el DNA el deporte, y eso además hace que a lo largo de su vida no puedan parar y no puedan estarse quietos como Marijose. Les agradezco mucho otra vez la alianza que comenta y que ha comentado Margarita, es muy importante. Hoy, por ejemplo, Horacio está aquí con nosotros gracias a la NBA México, y tenemos una alianza con distintas ligas para promover esto. Dieter comenta que es muy importante que las federaciones, en unión con el Comité Olímpico,
fomenten las especialidades de sus deportes en los niños. Estamos trabajando en eso. Ya firmamos una alianza con la Femex Food, la Liga de Béisbol, la Liga de Baloncesto Profesional mexicana, la NFL México, Capitanes de Básquet Ciudad de México, el Comité Olímpico Mexicano, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, y esto para fomentar este tipo de cuestiones, que ellos trabajen también en aliados con las ligas amateurs para fomentar esto. Queremos promover que el próximo abril no haya un día de la actividad física en México, sino sea un mes de la actividad física. Estamos trabajando para llegar al siguiente abril así. Ojalá lo logremos. Ya ustedes tres como embajadores nos van a ayudar a esto, por favor. Ese es un proyecto bastante ambicioso, pero creo que es fundamental para enfrentar las problemáticas que tenemos en el país. El deporte es una gran solución. Hoy quedó clarísimo. Les agradezco muchísimo. Vamos a hacer que nuestros niños tengan en su DNA el jugar a través del deporte y de la actividad física de forma que se diviertan. Muchas gracias nuevamente. Los esperamos para el siguiente webinar del Aspen y de Project Play. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Gracias.